Ahora, ¿estamos? Adelante. Adelante. Seminario 25. El respeto a don Antonio Escotado. Paréntesis. Por el conjunto de jóvenes filósofos del Colegio Abierto de Filosofía de Perú. En su homenaje póstumo útil para la OB, la observación de bebés y la clínica. O sea, el título sería, por tanto, el respeto a don Antonio Escotado, paréntesis. Y eso quedará como paréntesis en esa situación. ¿De acuerdo? Lo que no sé si podrá caer todo el título del ¿Cómo? paréntesis. No sé si el YouTube nos va a permitir hacer un título tan largo. No, por tanto, el título será el respeto a don Antonio Escotado. Punto. Paréntesis. Y entonces, debajo, bueno, un grupo de pensadores americanos jóvenes, un mes antes de su muerte, pudieron conversar con Antonio Escotado cuando residía en Ibiza. Ahora dan su opinión rica, tierna, respetuosa y agradecida a don Antonio Escotado, como lo suelen nombrar en cada momento. La idea del homenaje se centra en que cada una de sus de que cada uno dé su impresión de cómo llegó al conocimiento de don Antonio. ¿Estamos? El presentador Enrique Fernández García intenta hacer una introducción culta, señalando que en septiembre tuvieron la dicha de entrevistar a don Antonio Escotado. Ahora el presentador Enrique invita a evocar cuándo y cómo se hizo posible el contacto con Escotado. En un caso, dice, en mi caso, se produjo merced a las contribuciones audiovisuales, gracias a Sánchez Dragó, en blanco sobre negro, una larga entrevista. Allí uno se puede percatar del nivel, la erudición y además la capacidad reflexiva y crítica de Escotado. Y eso me empujó a conocer una persona de variados intereses, con alguien que aporta conocimientos del pasado de una manera crítica. Había que hablar, por tanto, de la importancia de la historia. Entonces, él empieza la pregunta con cada uno de ellos. Le pregunta, en primer lugar, a Leina Rosso de La Paz. Y Leina Rosso le contesta. O sea, le va a ir preguntando a una serie de jóvenes filósofos. Y Leina Rosso le dice... vamos a ver. Yo menciono a Salvador Dalí porque creo que algo que él nos ha dejado como herencia iberoamericana es esta pasión por hacer las cosas, así como otros artistas y pensadores que podemos nombrar como Buñuel, Lorca o Pablo Picasso. Siempre he tenido una fascinación por aquellos pensadores que no eran muy del común de los corrientes, sino más bien iban en contra de ella. Antonio Escotado me sonaba bastante en el sentido de que fue un personaje que iba a la contracorriente. Ya en el libro de Historia de las Drogas
hace un desarrollo del histórico, antropológico, de cómo las drogas han contribuido al autoconocimiento y al autocontrol. Esa pasión existencial iberoamericana de todos los españoles, como por ejemplo Ortega y Gasset, Unamuno, etcétera, por tanto, una experiencia por esa fascinación, por ese encandilamiento que tienen los españoles y sobre todo don Antonio Escotado, que supo vivir y entregarse a la vida. Ese es el criterio de Leinart Rosso. Entonces, Enrique Fernández dijo, además supo gozar de los... supo gozar del tiempo que le dio este mundo en Ibiza u otros lugares sobre los cuales reflexionó. Pero ¿cómo lo hizo eso? Le pregunta a Andrés Canseco de Bolivia. Canseco. Y entonces Canseco le dice, Andrés Canseco, dice, mi primer contacto fue también a través de los medios de audiovisuales y fue entonces contándome la manera de conocer sus libros y esa pasión en el sentido amplio y completo de la vida y obra. Y vemos una pasión no solo filosófica, sino una pasión en el sentido de vivir y con un elemento que Antonio Escotado le diferencia, que es el tema de la libertad. Pero la libertad en el sentido completo, no solamente la libertad que conviene o la libertad de que yo hago lo que quiero, pero no dejo el resto hacerlo, o la libertad con agavismos de carácter ideológico o político. En su obra uno lo ve, lo escucha, lo lee a Escotado, se encuentra con alguien que está en esa comunicación, su pensar genuino, no lee como un filósofo cerrado o un predicador de púlpito. No, eso es otro sentido, otra esencia. Además, tengo que decir, porque me pareció muy evidente este punto de común con él, de valorar la noche como una expresión de libertad. La noche como el escenario de la libertad es tremenda en Escotado, en su obra, en su vida y de una forma muy profunda. Este es el criterio de Andrés Canseco de Bolivia. Entonces, continúa. ¿Queréis comentar alguna cosa al respecto? ¿Cuánto tiempo llevamos así? Adelante, adelante. Siga. ¿Cuánto tiempo hemos empleado ahora? 6 minutos. Solamente, bueno, está bien. Entonces, vamos bien. Entonces, después de hablar Enrique, el coordinador, dice, ¿cómo es que Escotado llega a nuestras vidas? Y él dice, voy a ir a los Estados Unidos, donde está Ana Carola Traverso, quien aprecia mucho a don Antonio Escotado. Y cada vez nombran a don Antonio Escotado.
no hablan de Escotado como un filósofo, no hablan de Antonio, hablan de don Antonio Escotado. Entonces, sus ideas me llamaron mucho la atención y en relación con unos vídeos que había visto, porque claro, cada vez que habla, Escotado lanza perlas. Tenía unas frases que eran sumamente reflexivas, que no es raro que nos impacten. Era, en concreto, ella recibe esta frase. Esa frase de la realidad es infinita y el mundo de las ideas es finito. Creo que esta idea excita, esa frase excita, y bueno, justamente una de las cosas que más me gustó de Escotado era una persona sin ningún temor a ser políticamente incorrecto. Y en esta época en la que estamos marcados por la políticamente correcto, descubrirlo fue una bocanada de aire fresco y de esperanza. Encontrar a una persona, y especialmente a una persona de habla hispana, con el grado, bueno, no solamente de conocimiento y de manejo de las ideas, por un lado, y para mí, una cosa que tengo que ponderar muchísimo de Escotado, el no tener miedo a zambullirse en fuentes primarias para la investigación, incluso de historia de las drogas, de los enemigos del comercio y en otras más. El abrazar este conocimiento y reposarse y desposeerse de cualquier tipo de preocupación preconcebido que él haya tenido y no temerlo, no ser tímido al respecto, fue algo que a mí, al descubrir eso, me cambió la vida permanentemente, porque llegó en el momento preciso. Y otra cosa que tengo que decir, que me impactó muchísimo, es lo que veía, leía y descubría de Antonio Escotado, además de despojarse de los prejuicios a la hora de investigar, era su, digamos, amor. El tema, él tenía un amor a la humanidad y al conocimiento, y eso también, digamos, en las épocas de ahora, donde hay tanto odio generalizado, me impactó muchísimo la apertura que tenía al hablar con gentes de todas partes del mundo, de todas las edades, y entrar en franca y amena conversación con cualquiera. La verdad es que ver eso reflejado en alguien que dedicó toda su vida a la filosofía y al trabajo y al pensar, es una persona extraordinaria. Fue un sabio más que un intelectual. Una persona que no nos dejó una obra monumental, pero también, no tanto un método, pero por lo menos un marco, una senda de cómo dedicarnos a ver las cosas que nos afectan en el día y a no tener miedo a ir del presente hasta la antigua Grecia y volver. Ese apego a la sustancia, al contenido y versus la forma, digamos, lo accesorio, es algo que a mí me impactó muchísimo en lo personal. Enrique le dice, vamos a hablar con Marco Antonio. Quizás termine con esto y después hacemos un comentario, porque hay una segunda intervención de todos ellos en relación, hay una segunda intervención muy interesante de cada uno de ellos. Y el último que interviene ahora es Marco Antonio del Río, hombre de varias lecturas, dice Enrique, como don Antonio Escotado, y de varios intereses.
Entonces, Marco Antonio dice que el conocimiento de él es un poco diferente. La primera cosa que dice Marco Antonio es que lo que a él le llama la atención es el apellido, Escotado, o sea, como si fuera un nombre singular. O sea, lo primero que llama la atención de este filósofo no es su filosofía, sino su nombre. O sea, lo singulariza de alguna manera. Esa es su forma de empezar. Entonces, Antonio, Marco Antonio del Río empieza su relato diciendo, bueno, yo hace 3 años Alianza Editorial lanzó una publicación sobre la historia de las drogas. Lo cogí, lo leí y bueno, pues me pareció muy interesante y bueno, descubrí esa cosa. Pero yo quisiera, dice Antonio, dice Marco Antonio, que yo quisiera contar una anécdota de Paul Lauren, que es un amigo mío de Lima, que lo encontré el otro día, y que también van a hacer un hecho de homenaje por la muerte de Antonio Escotado. Y Paul Lauren me dice, hace un tiempo yo me encontré a Antonio Escotado en Lima y le dije, bueno, o sea, se acercó a él porque era un fan de Escotado, y Escotado, como era un hombre libre, se accedió a hablar con Paul Lauren y hablaron de. Entonces Paul Lauren le dice, ¿pero qué hace usted aquí en Lima? Dice, bueno, he venido a Lima a ver las drogas que hay en el Perú porque yo no las había probado y quería probarlo. Entonces empieza contando esas anécdotas. Pero inmediatamente él lo que cuenta es que su información que él tenía fue esa pequeña información que tenía de hacía 3 años, había leído un pequeño tratado sobre las drogas y poco más. Entonces, el día anterior de esta reunión, él había visto un artículo que había aparecido en el que se decía que la difusión de la literatura de Antonio Escotado era muy poca en América Latina, y que por eso no había llegado a su radar hace 20 años que existiera este hombre. O sea, y entonces él se quedó fascinado por eso. Pero sobre todo, él llegó a comprender un poco más la amplitud del pensamiento de Escotado a través de la misma entrevista que Enrique había nombrado con ¿cómo se llama? El que he dicho anteriormente, ¿me recordáis? ¿Me hacéis memoria? Marco Antonio. Marco Antonio. Con Sánchez Dragó. O sea, la entrevista con Sánchez Dragó fue muy importante para él. Y lo que él descubrió fue lo siguiente. En la entrevista que hace con Sánchez Dragó, yo la he seguido y es muy interesante. No otras entrevistas, pero bueno, esta sí es muy interesante. Fernández Sánchez Dragó le comenta en relación a un libro que había escrito él, es un diálogo
que son las 60 semanas en el trópico. Y en ese diálogo entre los dos fue para mí una profundamente revelador, en el sentido que me reveló que Escotado era un sujeto particularmente interesante en términos de ideas y en términos de forma como se expresaba, y que buscando rigurosamente en YouTube me di cuenta que este tipo tenía cosas interesantes que decir. Entonces, entonces llegó a sus libros y se dio cuenta que en sus libros tenía un lenguaje mucho más rico y mucho más exquisito que en el lenguaje tan fácil que tenía en sus conversaciones habituales. Bueno, pero y se dio cuenta que era un hombre muy valioso y que tenía muchas ideas que comunicar y muchas cosas que decir. Bueno, esta es la idea básica de la primera impresión de los cuatro que después podremos continuar. ¿Alguna cosa queréis decir? Por aportar alguna cosa, ¿no? Por aportar algo. Sí. De las diferentes opiniones que estos filósofos han dado, ¿no? Yo me quedaría un poquito con la idea de esa libertad total, ¿De esa qué? libertad, ¿no? Esa posición de libertad frente al mundo, ya. Ese amor por la humanidad y por el conocimiento, y por su posición de apertura, y yo añadiría curiosidad y asombro frente al mundo que nos rodea. De acuerdo, está muy bien. O sea, yo creo que esas son las cosas generales que podemos decir. Me voy a ir controlando el tiempo para ver que tenga tiempo para explicar la segunda versión de estos autores, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Hemos consumido 20 minutos. 20 minutos, bueno, de acuerdo. Bien. Entonces, bueno, esa es la impresión la impresión de Marcos, como he dicho, se llama este último. El último es Marco Antonio. Marco Antonio. Sí. La impresión de Marco Antonio, ¿no? Entonces, Enrique interviene para decir, muy bien, este señor, don Antonio Escotado, tiene muchos intereses que descubrir, pero ¿qué otras cosas podríamos decir? Yo traigo aquí los libros, un libro sobre las drogas, que es un libro de 1500 páginas, es un libro sobre los enemigos del comercio, que eso está. Y aquí tengo un libro también de Escotado, muy grande, pero que no lo ha escrito él. Es un libro que ha traducido Escotado. Y ese libro se llama El Leviatán, de Tomás Hobbes, de 1963, porque Escotado se dedicaba a traducir, y entre otros libros que escribió, presenta el libro. Y entonces Enrique trata de estimular un poco a los contribuyentes, diciendo que de qué manera el interés de Escotado era tal por el saber que traducía, y traducía por el saber, por el comunicar el saber a los demás, por llevar el saber a los otros, etcétera, etcétera. Y entre otras, pone el ejemplo del Leviatán. Ya.
él fue un autodidacta. Y el autodidactismo tiene que ver, entre otras cosas, con la pasión por aprender. Y eso es lo que nos resalta don Antonio, que se convierte en un referente que nos incita a sentir verdadera pasión por aprender. El RIBE, entonces, empieza su segunda tanda de preguntas. ¿Queréis que paremos o queréis que continuemos con la segunda tanda de preguntas a cada uno de ellos? Por mí, siga. De acuerdo. En la segunda tanda de preguntas, le vuelve a preguntar a Einar Rosso. Y entonces, Einar Rosso empieza diciendo: yo quisiera recordar que don Antonio tuvo la libertad y sobre todo el coraje que donde había prejuicio, poner el juicio. Y creo que eso es muy importante de don Antonio Escotado y de todos esos filósofos que podemos rescatar españoles. Por ejemplo, Einar Rosso habla mucho de los... Ya he visto que antes ha hablado ha hablado de Picasso, ha hablado de Dalí, ha hablado de toda esa gente. Ahora habla de rescatar los españoles, por ejemplo, Julián María, con su historia de la filosofía, Javier Zubiri, Eugenio Trías, o tantos otros que han contribuido con una forma de pensamiento crítica, autónoma, pero sobre todo que promete y promueve la libertad. Yo cierro, entonces, bueno, él remarca que Antonio Escotado está en la línea de todos estos pensadores, ¿no? Como son Julián María, Javier Zubiri, Eugenio García, etcétera, etcétera. Pero con lo que don Antonio nos dio, pero él quiere terminar con las palabras que don Antonio les dio en la entrevista que ellos tuvieron en septiembre, unos meses antes de su muerte. Ellos tuvieron una conferencia por vídeo estando Escotado en Ibiza. Y en esa entrevista Einar Rosso rescata lo siguiente, que es interesante. Don Antonio nos dio les dio una respuesta ante la pregunta, porque Marco Antonio, que estaba en esa reunión también, le hizo una pregunta en relación con el libro de la historia de las drogas. Marco Antonio le decía: ¿qué es lo que significó para él toda esta escritura de 1500 páginas? ¿Y qué es lo que rescataban de ese hecho de haber estado en la cárcel? Y porque Antonio Escotado lo cogen, lo meten en la cárcel y él en la cárcel escribe su libro de 1500 páginas de la historia de las drogas. Y Marco Antonio le pregunta: ¿qué significan 1500 páginas? ¿Y qué significa el hecho de haber estado en la cárcel? Y decía lo siguiente: hay que recordarle al ser humano que debe servir de ejemplo, porque nadie, repite, lo va a seguir salvo sus propios hijos. Haz lo que dices, di lo que haces, no pierdas el tiempo, empléalo en saber, no en el saber libresco, no, empléalo en saber, en ensanchar tu corazón de manera que seas capaz de oponer a lo que va aconteciendo, no una ruda creencia, no la fe, sino
el precipitado de la experiencia y yo me quedo aquí. O sea, que Eina Rosso repite las frases de Antonio Escotado. Y ahora sigue después Enrique preguntando, dice, pero Antonio Escotado escribió otros libros como el retrato de un libertino que ha leído Andrés Canseco, el de La Paz, compañero de la noche de don Antonio, porque Andrés Canseco defendía la noche que amaba tanto a Antonio Escotado. Bueno, y daros cuenta lo que dice Andrés, porque son cosas muy sensibles de parte de cada uno de ellos. Lo que puedo añadir es que cuesta un poco encontrar gente tan genuina, pero que además, en ese espíritu genuino, sepa sacudir. Porque sea a través de obras voluminosas, como las obras mencionadas de las drogas o el comercio de miles de páginas, como retrato de un libertino, que es más, o como esa capacidad de las entrevistas y hasta de hacer una frase que sea viral, sacudir a la persona. Hay una entrevista que yo he seguido y que me ha interesado muchísimo, una entrevista que hacen con una mujer, una entrevista que yo recomiendo porque es muy interesante, con Marta Peirano, sobre la verdad, sobre la verdad. Y le dice, y de repente a Marta Peirano le dice, pero vosotros ¿qué hacéis? Tú tienes ahora un teléfono en tu mano y en este momento, con este teléfono en la mano, tienes posibilidad de acceder a miles de conocimientos, a miles de saberes y de conseguir miles de cosas más de lo que podía aprender, dice Aristóteles. O sea, entonces, este filósofo joven remarca la autenticidad del pensamiento, lo genuino del pensamiento de Antonio Escotado. El hacer eso al conocimiento. Bueno, entonces pasamos a que Enrique relaciona a Antonio Escotado con la idea de que no solo Escotado estuvo en Ibiza con las drogas y el alcohol y todo lo demás. Es un individuo que disfruta interesándose. No estaba solo en el reposo. No es una encarnación de la pereza. Sin embargo, Antonio Escotado reivindicaba una conducta que es de ser laborioso. En la entrevista que tuvieron con ellos, Ana Carora, la chica de Estados Unidos, le hizo una pregunta sobre aquello. Y don Antonio, provocándonos, nos decía, yo soy laborioso. No sé si ustedes serán laboriosos, pero lo que hace falta precisamente es eso, trabajar, no abandonar el esfuerzo, porque nada mágico podrá resolver nuestra vida. Es decir, que hay que trabajar. Pero escuchar lo que dice ahora y mirar lo que dice y lo que añade ahora esta chica, porque es una mujer y que es muy sensible. Pero
hay dos cosas que me dejan muy marcada al conocer la vida y la obra de Antonio Exuberado. La primera es la disciplina, tanto para escribir la historia general de las drogas, como los enemigos del comercio, o todas sus demás obras. Él trabajaba 15 horas al día, leyendo y escribiendo, y puliendo, y volviendo a escribir, y volviendo a leer, y volviendo a releer los orígenes. Es decir, que no tenía fines de semana, no tenía vacaciones, todo el tiempo dedicaba 15 horas a su trabajo. Era parte de su vida cotidiana. Y la segunda cosa que tengo, que también me dejó muy marcada, que no necesariamente es un rasgo que se ve en otras personas que se dedican a escribir sobre temas de la historia o en política, es que las relaciones personales que fue tejiendo a lo largo de su vida, especialmente de su círculo más cercano, estuvieron muy marcadas por una dedicación y un amor muy profundo. Antes habló de amor por la gente en general. Y aquí, Ana Carola remarca cómo en el tejido de sus relaciones personales, un amor muy profundo. Él hablaba mucho de la relación que tenía con sus padres, no queriéndolos defraudar nunca, y que él fue un hijo único, y que fue un hijo único que vino después de muchos años de que los padres estaban casados encima. Hijo único y que vino después de muchos años. Entonces, él no quería defraudar a sus padres. Por tanto, él tenía un amor excelso y único con sus padres. Tenía una devoción por sus padres. De la misma manera que tuvo una devoción por sus hijos. Y bueno, también por sus amigos. Entonces, creo que eso es algo que también lo noto mucho, sobre todo cuando empecé a analizar la vida de pensadores históricos como Karl Marx, que no necesariamente está marcado por el amor, sino más bien por muchos resentimientos y muchos odios. Y está descrito de qué manera Marx abandonó a sus hijos descalzos, sin poder comer, con hambre, etcétera, etcétera. Esto es algo que me marcó profundamente y de lo cual quiero dar fe y conocimiento de ello. Daros cuenta las dos cosas, las dos intervenciones de Ana Carola, cómo son y cómo se acercan a cosas tan cercanas como es el amor directo, el amor a la familia, y el amor. Hay un detalle muy importante que ya he citado en el seminario anterior, que es la pérdida de su hijo. Y él en algún momento hace referencia justamente a que fue terrible la pérdida de un hijo de un niño muy pequeño en sus años anteriores, ¿no? Bueno, estas son las dos cosas que quería remarcar. Voy a encender la luz porque no tengo luz y voy a ver la luz. Jausa, cantando un pañuelo.
Me queda... ¿Cuánto tiempo nos queda? Hemos consumido 37 minutos. ¿Cuánto? Hemos consumido 37. 37, o sea que nos quedan ¿cuánto? Unos 20 minutos. Ya, bueno. ¿Queréis comentar alguna cosa? Porque nos queda solo comentar ahora lo de Marco Antonio. El pensamiento de Marco Antonio, que es bastante interesante. ¿Queréis decir alguna cosa? ¿Podemos comentar alguna cosa? No, por añadir algo, por comentar algo, ¿no? Estos comentarios, ¿no? de Marta Peinado y de Ana, ¿no? Donde nos dicen, ¿no? Que el crisol de las ideas de Peinado surgen, ¿no? De la disciplina, de la dedicación y del amor profundo. De acuerdo. No. Sí. De acuerdo. Todo el rato veo una cierta comparación de los elementos básicos que maneja Escotado, ¿Sí? Las bases de la observación de bebés. Exactamente. Y es por eso que yo quiero hablar de él y de todos estos detalles, porque son importantes para nuestro trabajo de observación de bebés, para nuestro trabajo de observación de bebés y para nuestro trabajo analítico. O sea, son completamente fundamentales esos elementos básicos. Y los elementos que subraya Ana Carola sobre el amor a la humanidad, el amor al saber, y que incita a los demás a que estudien, a que trabajen, a que sean, a que estén. Esa sería un poco la situación. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, a mí lo que me ha sugerido es esta cuestión de la disposición a desde dónde situarse para poder observar, para poder ver, para poder conocer, ¿no? Esta disposición previa, él habla de una realidad infinita, ¿no? ¿Una calidad? Una realidad infinita, Ya. un mundo de las ideas finito. Pero creo que hay como una búsqueda, ¿no? De esas realidades, ¿no? Tienen que ver, también me venían tres palabras que también en algún momento ha surgido: la belleza, la verdad y el amor, ¿no? Estos tres elementos que en realidad van juntos, ¿no? Difícilmente los podemos separar. Y hay esa búsqueda, yo pienso, ¿no? De una realidad infinita, pero algo que dé fundamento, ¿no? Esta superficie cambiante, variada, que no parece que nos podamos a veces... Esa realidad infinita hay que trabajarla. Ese es el tema. Lo importante que él hace es la laboriosidad. Cómo participar en la laboriosidad de las cosas, ¿no? Cómo ser laborioso, cómo trabajar, cómo le contesta. Y cómo contesta por haber estado en la cárcel. Y cómo contesta a las preguntas que le hacen ellos, ¿no? ¿Sí? Pero es que le lleva a un pensamiento creativo. Lleva un pensamiento creativo. Podría ser una laboriosidad de la repetición, que no conduce, o sea, sino que es un pensamiento que permite una creatividad y una disposición, ¿no? Que, como decía Enrique, que nos aproxima al asombro permanentemente. ¿Cómo aproximarse al asombro? Que es lo que él dice, ¿no? El asombro. Ese es el tema fundamental el tema fundamental de Antonio Escotado, el asombro, que nosotros hemos trabajado y que nosotros estamos tan influenciados por él.
y que es tan importante para descubrir la belleza, lo incógnito, para descubrir la complejidad de la experiencia y de la vida. ¿Alguna cosa más? Seguimos. ¿Sí? Sí, ¿Cómo? seguimos. Seguimos. Nos queda la última reflexión de Antonio, de Marco Antonio. Pero antes de la reflexión de Marco Antonio, Enrique dice, Enrique va añadiendo cosas. Ya habéis visto que Enrique ha añadido de qué manera Escotado y tradujo el Leviatán, y eso es importante. Ahora Enrique dice, dice, la variedad de lo que nos ofrece Antonio Escotado es importante. Resulta que don Antonio Escotado, en sus últimos tiempos, lanza un libro que se llama La Forja de la Gloria, breve historia del Real Madrid, contada por un filósofo en colaboración con Jesús Bengoechea. Y ese era también Antonio Escotado. O sea, no solo escribía sobre el amor, no solo sobre Leviatán, no solo sobre las drogas, no solo sobre el capital y sobre el comunismo, sino sobre el fútbol. Jesús Bengoechea. Alguien que podía estar reflexionando sobre las drogas en torno al libertino, los enemigos del comercio, y dando margen a estas disquisiciones de orden futbolístico. Un hombre de diversos intereses, pero con un gran rigor como un denominador. O sea, añade esto. Entonces, dice, vamos a cerrar el coloquio con la intervención de Marco Antonio. Entonces, Marco Antonio del Río dice, bueno, yo la verdad es que me gustaría ratificar algo que ya se ha mencionado, pero que me parece muy valioso. Y es el hecho de la enorme curiosidad intelectual de don Antonio Escotado, y que se expresa precisamente en su producción intelectual, que es un poco lo que ha señalado Enrique cuando dice que va a escribir un libro dedicado al fútbol. Entonces, ahí tenemos la idea de una pasión intensa por el conocimiento y por otras dimensiones de la vida, sin lugar a dudas. Pero yo creo que una de las cosas importantes en esa pasión por el conocimiento, que tiene que ver con la curiosidad, y evidentemente para don Antonio Escotado la curiosidad era una cuestión fundamental, y esto es lo que hace que podamos razonar, pensar con él como un filósofo. Porque en última instancia, Aristóteles pensaba precisamente que la madre del conocimiento es la curiosidad. Pero además,
hay una cuestión que yo creo que esa curiosidad va muy ligada al tema del autodidactismo o la idea de aprender por uno mismo. O sea, esto es lo que es muy importante y muy básico que señala Marco Antonio. Cada uno de estos jóvenes filósofos ha señalado una idea muy básica, muy fundamental y muy importante para nuestro trabajo. Aquí el tema no es el asombro, sino es la curiosidad. Eso es lo que es básico para Antonio, para Marco Antonio, en el pensamiento de Antonio Escota. ¿Alguna cosa? Siga, siga. ¿Cómo? Siga, siga. Me queda poco por terminar. El Marco Antonio vincula la curiosidad ligada al tema del autodidactismo o la idea de aprender por uno mismo, sin que eso sea ir en contra del valor que tiene la universidad, del valor que tiene el saber y el aprender. Y aquí comenta de qué manera es importante que los niños vayan a la escuela y que aprenda y que fue el gran filósofo Kant el que dijo que lo más importante del niño que aprende en la escuela es a estar 5 horas sentado y a estar presente en las cosas. ¿Para qué? A acceder justamente a esa curiosidad. O sea que lo que es importante de este saber por la investigación, desde querer la investigación, desde querer ser estudiante, es justamente esta perseverancia que Kant defiende para los niños en ese permanecer ahí permanentemente. ¿Alguna cosa más? Sí. Respecto a este comentario último, ¿no? Yo creo que el problema está en que no se permite aprender por sí mismo. Ajá, exacto. Que se indoctrina en lugar de permitir que la gente reflexione, que sea libre, que acceda a sus propios pensamientos, que tienen capacidad creativa y tal. O sea, en esta discusión que Antonio Escotado tiene con esta filósofa sobre la idea de que ella puede aprender muchísimo con el teléfono y si sabe utilizarlo, y si sabe utilizar Internet, y si sabe utilizar todos los conocimientos. Eso es importante. O sea, pero es un acercarse al saber con libertad, porque, o sea, pero lo que es importante que ha señalado el filósofo de Bolivia es qué genuino es este pensador que te azota para que aprendas, para que participes, para que estés en la realidad. O sea, ese sería un poco la enseñanza o el camino o la situación. ¿Sí? ¿Alguna cosa más? ¿Cómo estamos de tiempo?
8 minutos. Ya, de acuerdo. Venga. Una de las cosas fundamentales es que él quería ser estudiante todo el tiempo. Quería estudiar y es por eso que él se cogió los libros más difíciles, o sea, los filósofos más difíciles, él se cogió un diccionario en su casa para aprender cuando era un niño, o sea que ya tenía una pasión por aprender y por traducir y por estar, en fin. Sí. Ahora se me ocurre la siguiente idea, ¿no? Sí. Antonio Escotado, ¿no? Antonio Escotado ya nació de unos padres con disciplina, persistentes, que buscaron al hijo, que no llegaba, ¿no? Hasta que por fin llegó, ¿no? Es decir, que ya fue concebido de alguna manera con algunos elementos que luego formarán parte de sus características. Está bien tu aseveración y tu pensamiento en relación a que la larga espera de una ilusión es un hijo o es el conocimiento. O sea, yo creo que tienes razón. Yo creo que cuando los padres sentían que ya no iban a producir vida o un hijo, un bebé, eso que nosotros observamos, realmente eso no se iba a dar y que le entregaron todo su amor a él. Pero lo que es importante es que restó amor con amor. Y con un amor llega el conocimiento juntos. ¿Estamos? Sí, su conexión a Internet es inestable, dice ahora. Pero bien, ya estamos terminando. Que me dice que mi conexión a Internet es inestable. Pero bueno, estamos terminando. Pero me ha parecido muy útil esa intervención tuya, Enrique, de que realmente el hecho de esperar tanto tiempo. Luego él tuvo 7 hijos, por una parte. Y luego hay una cosa muy importante. Él pierde un hijo siendo un niño. O sea, y eso es otro estímulo incalculable. Él lo dice de una forma, él manifiesta en una ocasión, no sé en qué momento he leído yo, pero lo he leído realmente, todo el dolor que significa la pérdida de un hijo tan pequeño. Es tremendo. O sea, viene a decir, es terrible perder un hijo así. O sea, por tanto, yo creo que los dos hechos, el perder un hijo y el haber sido un hijo tan tardío, o sea, tanta espera, ahí hay un espacio increíble de funcionamiento, ¿no? O sea, bueno, ya. Bien la idea. ¿Qué más te ocurre? ¿Por qué sonríes, Enrique? No, sonrío pues porque me está resultando muy interesante y muy amable, ¿no? La sesión de hoy. Sí, ¿no? Muy reconfortable. Realmente es muy amable porque daros cuenta, la sesión está construida con gente joven, con juventud, con ilusión, con esperanza, con pasión,
con amor y con inteligencia, o sea, que reúne toda una serie de atributos muy importantes, toda esa conjunción de saberes jóvenes, vivos y auténticos. Y es por eso que yo quería mostrar este homenaje de jóvenes. Hay homenajes muy emocionantes, interesantes, que no sabría cómo decir. Y hay cosas, y hay aperturas a hacer en varios sentidos. Uno es, bueno, sobre la vida, sobre el nacimiento, y el otro es sobre la muerte y sobre su muerte, y cómo él enfrenta la muerte con una dignidad tremenda, y cómo él habla de la eutanasia con una claridad y con una dignidad increíble, ¿no? Sin resentimientos, contra la vida, teniendo una actitud siempre muy grata. Él dice al final de su vida que él murió rodeado de cariño por parte de toda su familia, rodeado de amor por parte de todos sus hijos. O sea, es una historia realmente muy emocionante. O sea, daros cuenta, lo que es impresionante es la producción literaria de este hombre de miles y miles de páginas y la producción nimia de Esther Big, que escribe 3 folios para explicar la observación de bebés, la técnica de observación de bebés, y un trabajo sobre la piel, porque este hombre habla también de la piel. Él dice, la piel hacia adentro mando yo. O sea, daros cuenta ese cotejo de los dos personajes por parte de Esther Big, que estuvo sola hasta el final de su vida. No estuvo acompañada por nadie. O sea, justamente yo la había invitado el verano anterior a su muerte y no se pudieron arreglar las cosas y después murió. Quiero decir, es curioso lo fascinante del bebé, lo vital del bebé, y la poca vida que ella vivió realmente en sus carnes. Pues, lo vivió en su mente, en su forma de comunicar, en su riqueza de comunicación y de pensamiento, pero nada más. O sea, pero no tuvo su compañía. Sin embargo, Antonio sí que tuvo esa compañía. Tuvo una cantidad de libros, casi muere asfixiado de libros, y de amigos, y de conocidos, y de hijos, y de tal. Y, por el contrario, Esther Big no, es como la soledad. Pero lo que Esther Big ha comunicado es una riqueza inmensa. Es la riqueza, el placer, la vida, el conocimiento, la inquietud viva, en fin. Muy bien, estamos en la hora. De acuerdo. Muchas gracias. ¿Cuándo nos vemos? Pues en 2 semanas, el día 2 de octubre. El día 12 de octubre. 2. Ah, 2 de octubre. Ya, de acuerdo. Bueno, tengo un problema porque no sé si continuar con otras reflexiones acerca de Antonio Escotado, porque yo quisiera hablar de una carta que escribió un amigo suyo
para celebrar su vida y para celebrar su muerte. Y yo quisiera que es una carta que lee su hijo como una forma de homenaje o como una forma de elaborar el duelo por la pérdida de su padre, en la forma de leerlo de parte de Jorge Escotado. Pero yo no sé cuándo lo podré hacer eso. Tengo pendiente el tema de continuar con los mitos para redondear el asunto, y el mito que nos toca es el de Atenea. No sé si ahora vamos a continuar con el mito de Atenea o voy a añadir alguna cosa más en relación con Antonio Escotado. Me lo voy a pensar del tema y de situación, pero ya veremos. Bueno, de acuerdo. En fin. Muy bien. ¿Cómo?